Aquí comienza Días de Conversación. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes todavía. ¿Cómo les va? Gusto de saludarle en esta jornada de día martes 30 de septiembre. Se nos va el mes de la patria, se nos terminan las cuecas, las empanadas, se nos termina toda esa fiesta maravillosa del mes de la patria, pero debemos seguir juntos, ustedes y nosotros, compartiendo lo mejor de nuestro Chile. Junto al COM, en el ADN de las nuevas generaciones, y Espacio Claustro, tu espacio para cada fin de semana. Sebastián Cristofanini, candidato a diputado, el primero de la lista, justamente. O el más listo. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Bien, tiene su salida, ¿no? Hay que matizar las cosas. Estamos bien, mejor que la semana pasada. Sí, de salud se nota mejor. Sí, por lo menos mejor ánimo, ya. Sí, lo que persiste es la tos y la, ¿cómo se llama? La congestión. Congestión. Que es muy molesto, pero yo creo que también hay un poquito de... Como estamos en el cambio ya primaveral, un poquito de por ejemplo, el sábado alergia a la palabra. El sábado hay lluvia. Me acaban de decir que hay lluvia. Sí. El pasado mañana, el jueves, vamos a tener 27 grados de temperatura. Se pronostican en la ciudad. Entonces uno dice, ¿cómo salgo? Como una cebolla. Claro. De a poquito ahí uno se tiene que ir. Usted anda con su casaca de campaña. Sí, por supuesto. Siempre presento con mi bandera chilena en el corazón. Mi nombre, por supuesto, atrás. Partido Republicano. La fuerza del cambio, lo que necesita O'Higgins. ¿Es necesario cambiar en O'Higgins? Por supuesto, yo creo que ya necesitamos un cambio, sí. Y yo creo que también esto a nivel nacional. Justamente me está viendo ayer por transparencia en la Cámara. Quería saber con mayor detalle acerca de la vida de nuestros representantes en general. Y claro, gente que lleva básicamente 20, 30 años trabajando más o menos en lo mismo, dándose vueltas en un cargo aquí, en un cargo allá, pero gente que siempre ha estado en el mismo medio, que no tiene... Básicamente, mismas personas con las mismas ideas, mismas maneras de hacer las cosas, nos garantizan prácticamente los mismos resultados. Y si queremos mejorar, necesitamos, por supuesto, un cambio de gente que venga con otra forma de hacer las cosas, claro. Gente con energía, gente otra mentalidad. Mundo, otra mentalidad, gente con mundo, con otras experiencias de vida, que vengan con realmente ganas de aportar y de trabajar. Pero a propósito, gente nueva, gente con otra mentalidad también, dentro de estos cambios, de renovaciones que queremos hacer, hay que estar muy atentos por quién vas a votar, a quién vas a elegir y a quiénes elige que te represente, porque también ahí hay mucha tela que cortar. Sí, bueno, por supuesto, hay que dejar súper claro que no siempre solamente el cambio es garantía de algo bueno. Uh-huh. Ya lo vivimos perfectamente en este gobierno, que venía gente joven, nueva, y fue un desastre absoluto. Bueno, pero también ahí uno tiene que ver, había que verificar hacia atrás qué es lo que habían hecho, por ejemplo, nuestro presidente, que no fue capaz de, ni siquiera fue capaz de graduarse de la universidad. De hecho, yo creo que va a ser uno de los pocos chilenos que va a estar jubilado sin haber trabajado en la vida en el servicio privado, de nunca haber pagado un IVA, de nunca haber tenido que tener la preocupación de rendir en su trabajo, porque si no... ¿Un chileno privilegiado va a ser? Absolutamente un chileno privilegiado. Yo creo que el más privilegiado, pero por lejos, el niño símbolo de los niños privilegiados. Es trágico esto, cuando desde los políticos actuales nos hablan de transparencia. Estos mismos políticos de hoy, que mira, hay dos cosas que llaman la atención. Estaban luchando por la eliminación del Senado y varios de ellos van a postular al Senado. Elisa Loncón, en su minuto me acuerdo, el diputado Núñez del Partido Comunista. Claro. Mira, y además cuando hablamos de transparencia en la política, de que la política vuelva a la confianza de la gente, cuando se votó la moción de eliminar este sueldo tan anticipado en los presidentes jóvenes, poner un mínimo de edad y también un máximo de ingreso, hay parlamentarios del sector que hoy nos gobierna, que venían para cambiarlo todo, que no asistieron o se abstuvieron de votar. Justamente. ¿Dónde está ese juego que ellos llaman de transparentar a la política? Al final del día, uno, por ejemplo, puede tener su idea, puede legislar, claro, y puede opinar acerca de lo que es correcto para una figura tan importante como lo es la presidencia, que es la primera magistratura de nuestro país, para el día que deja el cargo. Pero muy distinto, una cosa es la dieta y la otra que son las asignaciones. Entonces ahí es donde tenemos que hacernos la pregunta, y desde que yo en realidad me llamó mucho la atención que esto no hubiera cambiado, es porque las asignaciones van a estar ahí y van a seguir. ¿Para qué están esas asignaciones? Para hacer proselitismo político, y lamentablemente es lo que se ha hecho todos estos años. Y ahora el próximo expresidente que vamos a tener, que por supuesto es el actual,
va a tener imagínense, va a estar jubilado con 40 años, claro, recibiendo su dieta bastante cuantiosa y por supuesto asignaciones que van a ser utilizadas para activismo político, que a mí esa parte en particular me parece que es sumamente incorrecta. Así que una triste novedad para variar, por supuesto, de muchos de nuestros parlamentarios que dejan bastante que desear. Por eso yo soy tan auspicioso, tengo tanta esperanza en que finalmente los ciudadanos tomemos conciencia y elijamos de mejor manera a nuestras próximas autoridades, que elijamos gente joven, pero nueva, digo yo. Sí. Pero, por supuesto, estudiar quiénes son sus candidatos, saber quiénes son. Saber bien, conocerlos, ver si es que tienen alguna yayita por aquí o por allá. De hecho, justamente hoy día me llegó una noticia de una denuncia a uno de los candidatos que llegó recientemente a hacer campaña a la región. Es una noticia, esto no estaba judicializado aún, pero a mí al menos me parece de una gravedad bastante importante. Creo que por supuesto todo se tiene que esclarecer, se tiene que investigar, pero alguien que inmediatamente quiere estar en el Congreso y está con este tipo de cuestionamientos me parece absolutamente preocupante. Y por eso es que yo invito, por supuesto, a todas las personas a que revisen un poco más allá si tienen cierta afinidad con una persona, con un partido y no la conocen tanto. Lo ideal es buscar para atrás, ver de dónde vienen, qué es lo que han hecho, qué es lo que no han hecho, tienen denuncia, no tienen denuncia. Yo creo que cada partido, por supuesto, realiza algún tipo de examen, particularmente en el Partido Republicano, que es quien represento yo. Somos muy exhaustivos con esto, se hace una tremenda investigación de cada persona hacia atrás, porque es importante saber que las personas que quieren ir a representar a la ciudadanía al Congreso sean gente proba, gente limpia, que entra con las manos limpias y tiene que salir igual, por supuesto, el día después. Lamentablemente hay unos que ya entran muy cuestionados y durante su estadía a veces también se van a peor. Pero por eso reiterar la invitación a toda la ciudadanía a revisar, a estudiar, al menos a investigar un poquitito de cada candidato, o al menos por lo que usted sienta afinidad, ir un poquito más allá. Estimado, hoy día, luego, en un rato más, el presidente de la República se va a dirigir a la nación para hablar del presupuesto año 2026, que va a ser el presupuesto con el cual va a tener que trabajar el futuro gobierno. Justamente. Ahora, hay mucho cuestionamiento respecto a las platas fiscales, a la verdad de la deuda, porque se habla que, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda debe a lo menos $1.000 millones. Sí, que no hay cómo cumplirle. A la gente se le entregó el certificado de subsidio. Claro, tienen un subsidio, pero no tienen dónde utilizarlo. Claro, porque no hay casas, no se pueden construir. Acá se dijo que se iban a entregar 260.000 casas en este proyecto. Yo no sé si están. Ahora, hoy día hablan casas de emergencia que son contenedores. Justamente. Que no es una casa digna de verdad, porque pareciera ser una casa de emergencia. Yo no las conozco de verdad, pero cuando a mí me hablan de un contenedor, ya no me hablan de una casa de albañilería como la gente está acostumbrada en nuestro país. Pero, ¿qué esperanza, qué ilusión, qué tienes tú, qué piensas tú de lo que pueda venir en el futuro de nuestro país, que está terriblemente endeudado, a pesar de que ellos digan lo contrario? Bueno, en la discusión del próximo presupuesto fiscal para el próximo gobierno entrante sea un gobierno de continuidad, que espero que no, y estoy convencido de que no va a ser así. Todas las encuestas dicen que no. Dicen que no, justamente. Pero tenemos que esperar a la encuesta de noviembre y después, claro, por supuesto, la de diciembre. Pero yo, como mencionaba antes, sin querer ser majadero, estoy seguro que la gente quiere un cambio. Estoy seguro de que la gente está muy cansada de un gobierno tan malo que lamentablemente ha llevado a nuestro país a una situación mucho más crítica que de la que la encontró 4 años atrás. Y creo que faltan pocas horas para que podamos enterarnos finalmente del presupuesto. Se han sabido ciertas cosas, claro, noticias que realmente son... pero mira, una cosita que me llamó mucho la atención sería, por ejemplo, que nuevamente el presupuesto en cultura a eso iba. Va con 2 dígitos. No sabemos si es 10, si es 20, 30, 13 o algo entre medio ya, pero por lo menos es un 10% de incremento, a pesar de que el año pasado ya se incrementó en un 50%. Bueno. A mí esto demuestra la desconexión de los políticos que tenemos hoy en día en este gobierno, que realmente han aprendido poco y nada, y no están preocupados de las verdaderas preocupaciones y prioridades que tenemos los chilenos en seguridad, en economía, en salud, en educación.
Esas son las prioridades que los chilenos necesitamos atender. No los compadrazgos en cultura, en diferentes reparticiones, que si bien la cultura es algo muy importante, lamentablemente no se utiliza en cultura, sino se utiliza muchísimas veces en activismo político, generalmente también muy radical. Entonces por eso es que la focalización de los recursos, que son más bien escasos y últimamente que lo son cada vez más. Por eso es importante tener a gente capacitada, capaz de gestionar los presupuestos bien y poder focalizarlo donde están las necesidades, que es en usted y usted, señor y señora vecina de la región. Y donde se está reforzando menos es en salud, educación y vivienda. Pero sí cultura, hablaban de un 11, un 13%, un ministerio que tiene en su oficina central 155 periodistas. ¿Qué hacen la plata de cultura? ¿Usted ha visto su dinero de cultura? Aparte de los shows que se pueden hacer en el verano. ¿Usted se ha dado cuenta si en su región, en su distrito, acá en San Fernando, en el distrito 16, se ha invertido en la reparación de los monumentos nacionales? ¿O cultura está solamente para pagar favores a los artistas del sector? Ese es el tema. ¿Por qué? Y le bajamos los presupuestos a vivienda, le bajamos el presupuesto al gobierno regional. Sí, de hecho, a ciertos gobiernos regionales, no es nuestro caso de todas formas, pero eso no quita lo crítico que es que a ciertos gobiernos regionales, que da la casualidad que generalmente son de oposición, se le haya hecho una reducción tan importante en sus presupuestos. Ya este año se les hizo. Ya se les hizo. Y ahora viene selectivo. Porque todo esto viene a demostrar claramente la ineptitud y la ineficiencia e inoperancia con la que ha operado este gobierno, que dicho sea de paso, lo único positivo yo creo que es cada día queda menos. Así que es difícil. Y otra cosa con respecto al presupuesto que me llama mucho la atención. Existe una tradición, generalmente cuando un gobierno deja, digamos, el ejercicio y viene el otro entrante en marzo 26 del siguiente año, digamos, existe un fondo de libre disposición, el fondo republicano que se llama, no tiene que ver con el partido, no del partido, sino que es la palabra de la República, que es para que el nuevo gobierno se pueda instalar de manera correcta para poder trabajar desde el día cero y poder destinar esos recursos a donde estime más conveniente con las urgencias del minuto. Bueno, por supuesto nos hemos enterado. Voy a dejar aquí los puntos de suspensión en el sentido de que la confirmación la vamos a ver hoy día en la noche, pero según cuentan y ya trascienden todos los medios de prensa nacionales y regionales, es que este gobierno no va a dejar un solo centavo para el próximo gobierno. No hay ahorro. No hay ahorro. Se ha gastado toda la plata. Se ha gastado, se ha malgastado, se ha derrochado y lamentablemente se ha, entre comillas, extraviado muchísima plata. Uno dice, ¿dónde están los miles y miles y miles y miles y miles millones en las fundaciones? Democracia Viva, Procultura, por ejemplo, alguna de ellas, la más simbólica. ¿Dónde está la plata de salud? ¿Dónde se pagó a las clínicas privadas algo 23.000 millones de pesos para operaciones? Pero FONASA no tiene el orden de la lista de la gente que hay que operar. Solo un 7% se ha ejecutado de ese presupuesto porque FONASA, porque el gobierno no tiene el orden específico. ¿Dónde está la plata de la reconstrucción de Valparaíso? Ejemplos que ponemos, nada más. Se hablaron del... ¿Sabes dónde se va mucha plata de esa? En el comité de reconstrucción. Puestos apitutados que están ahí desde meses, ya van a cumplir 2 años prácticamente. Ese comité tiene un sueldo bastante importante todos los meses y ahí el avance es cercano a cero. No vamos a decir cero, claro, pero cercano a cero. Oiga, pero también la plata se va, por ejemplo, al Ministerio de Seguridad con unos sueldos altísimos. Es que eso es parte de lo que yo le estaba diciendo, finalmente, la cantidad de grasa que tenemos en el Estado y de la mala manera tenemos demasiado operador político. El Partido Republicano, los meses de la tramitación de este famoso Ministerio de Seguridad, fue el primero que se opuso porque dijo en su momento, esto lo único que va a servir es más burocracia, más apitutados políticos, más operadores políticos y pocas soluciones. Yo le pregunto a usted, vecino y vecina, ¿se siente más seguro desde que la creación del Ministerio de Seguridad? Al menos yo pregunto esto generalmente en la calle, vaya donde vaya, en ferias, en esquinazos, cuando converso con alguien en una plaza, en una calle, en ferias, en general a lo largo y ancho de nuestro distrito, y la respuesta es no. Nadie se siente más seguro, lo único que piden son condiciones para poder vivir y trabajar en paz, eso es todo. Pero con esta creación lo único que hemos tenido es, por supuesto, mucho operador político. Escuchábamos la otra vez, yo por último, si con los sueldos que son bastante abultados los que existen en este ministerio, hubieran especialistas en la materia, gente que es sumamente capaz, líderes en su expertise, se podría hasta entender si hubieran resultados después, pero no los hay.
veamos, por ejemplo, su esposa se pone a ver la glosa y ver, bueno, ¿quiénes son estos los personeros que están en el Ministerio de Seguridad? Y uno se detiene a ver y ve y dice, no hay ningún experto en seguridad. Primero, están liderados por un abogado experto en derecho administrativo. De seguridad, claro, no tiene absolutamente nada que ver. No existe una idoneidad al cargo. Entonces, la verdad es que si tenemos gente que no es capacitada, que no es idónea a los cargos, es muy difícil que tengamos resultados positivos. Y este es un ejemplo perfecto de eso. Y hay un tema que ha cruzado la semana, a propósito, estamos hablando del ministro de Seguridad, que era ministro de Justicia. El caso de la señora Berta Vera. Por supuesto. Sí. Detenida, desaparecida, que nunca lo fue. Ella estuvo en Suecia durante muchos años, en donde obtuvo esa nacionalidad. Está en Argentina. El ministerio lo sabía hace más de un año. Lo sabía hace más de un año. Y nunca hizo las denuncias. Y además hubo un contrato de confianza, de extrema confidencialidad con un señor, con un PDI que hoy día está en retiro. ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Por qué no se quiere aclarar? Vaya a saber uno cuántos son. ¿Cuántos son? Bueno, ya se dijo un tiempo atrás, una jueza señaló de que las platas de los de exonerados políticos, los falsos exonerados políticos, eran más de 3.000 los falsos. Claro, y eso si lo monetizamos, lo llevamos a presupuesto nacional anual, digamos, ¿cuánto le cuesta al Estado? ¿Cuánto nos cuesta a todos nosotros los contribuyentes? Podemos avanzar en mejor educación. En muchas cosas, focalizar los recursos donde están las reales necesidades y los dolores de nuestros vecinos. Ahí es donde tienen que ir los recursos. Pero lamentablemente, esto es un tema que de hecho hace mucho tiempo, me acuerdo, hace meses atrás, estaba viendo una entrevista, pero esto tiene que haber sido años atrás, y esto ya era tema, era Vox Populi. Bueno, se creó este famoso comité de búsqueda que hizo este gobierno y todo, y tenemos que recordar que esto fue un descubrimiento de la prensa. ¿Sí? Por eso se destapó. Que a todo esto, un aplauso a los verdaderos profesionalismos del periodismo, porque muchas de las cosas que nos hemos ido enterando en este gobierno han sido gracias a un trabajo profesional de los periodistas. Por ejemplo, el mismo caso de Monsalve. Si no fuera por el medio, la segunda, si no me equivoco, que fue, lo tuvieron callado hasta que la segunda decidió destaparlo, y de ahí salieron a cantar todos en este gobierno. Y este es otro caso más de ocultismo dentro del gobierno para justamente esconder y ocultar sus actuaciones que a veces dejan mucho que desear. Así que bien por el periodismo. Claro, porque uno piensa investigativo. Y uno pensaba que, qué rico, vamos a tener un gobierno de cabros jóvenes que vienen a cambiarlo todo, pero al final era a modificarlo todo, pero en favor mío. O sea, aquí es malo. Jugaron al empate. Como la derecha robó, nosotros también podemos robar. Claro, o sea, eso es lo que ellos dicen. Que se cae ese discurso cuando ellos llegan. El progresismo se cae absolutamente a pedazos cuando dicen: nosotros vamos a trabajar, vamos a luchar por la gente, por usted vecino, por nunca usted le trabajador. Y nunca le ha importado, como dice usted. Importa el bolsillo de cada uno. Ahora, leyes que van aparentemente en favor de los trabajadores, son leyes que buscan la inestabilidad laboral absolutamente, porque hoy día contratar un trabajador es tremendamente Imagínense complicado. Lo que es para una pyme hacer eso, Claro. lo que es la carga que significa mensualmente a una pyme tener un contrato hoy en día, un trabajador más, es muchísimo. Cuando se promulgaron y se legisló acerca de las políticas públicas, por ejemplo, la ley de las 40 horas, o ir constantemente aumentando el sueldo mínimo, que generalmente este presidente se congratula muchísimo de eso, sin entender lo que viene detrás, que de hecho en el último informe del Banco Central, del IPOM, donde hay más de 60 especialistas en la materia, que advirtieron en su minuto, como también lo hicimos desde el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario, se advirtió la de esto. destrucción del trabajo. La destrucción del trabajo. Bueno, pero para ellos no. Era más importante trabajar, avanzar en su propuesta ideológica, a sabiendas de que los datos y los expertos les estaban diciendo: esto no es una política pública positiva que vaya a impactar de manera positiva el empleo, sino que va a afectar el empleo en el futuro. Bueno, estamos viviendo las consecuencias de esta farra que se dio esta gente, lamentablemente. La estamos pagando hoy día. Oiga, y otra cosita rápido, que dijimos que antes puse los puntitos suspensivos. Sí. Bueno, lamentablemente se confirma. Grau confirma que no consideran recursos de libre disposición para el próximo gobierno. Así, para que vea cómo opera esta gente. ¿Sabes lo que yo hoy día le comentaba? Es que al parecer el gobierno cree que va a continuar.
Yo creo que porque la verdad es un proyecto de continuidad. Es que yo creo que no dejar el gobierno. Yo creo que no. Yo creo que ellos tienen clarísimo que el próximo gobierno no es de continuidad. Yo creo que Janet Jara tiene cero opción de pasar, o sea, tiene toda la opción de pasar una segunda vuelta, pero no hay ningún modelo serio que indique que ella tiene alguna opción. De hecho, su techo es bastante bajo. Es más, yo tenía una discusión hace un par de días con miembros de mi familia que no podían creer que Janet Jara estuviera liderando ahora. Y le decía, pero sí es de todo sentido. De hecho, sus resultados son pésimos porque ella reúne y aglomera a todo un sector que es el oficialismo, claro, que es la izquierda de este país. Y está en su techo. En el otro lado vemos que, por ejemplo, se divide entre José Antonio Cast, Matei, Kaiser, Parisi y bueno, más atrás está Artés, Harold May Nichols y Marco Enrique Sominames con votos muy chicos, pero es lo normal. O sea, decía, imagínate que tienes a todo un sector, claro, dividido en 5 personas versus uno que está con solamente uno y así apenas está arriba. Y está muy dividido porque la democracia cristiana no está asistiendo a los encuentros. Entonces ahí uno dice, bueno, nos hablan de unidad, ¿y qué unidad? Nos hablan de proyección de crecimiento país. El señor Grau, que es un ignorante, porque yo una vez lo entrevisté y no fue capaz de darme respuesta a una cosa tan simple como en ese momento estaba álgido el tema de las papas, no sabía, siendo ministro de Economía, el que maneja la economía, del cuánto costaba un kilo de papa. Entonces, en crisis de la papa, no sabía cuánto costaba un kilo. Entonces, ¿qué hoy día nos demuestra? Y este gobierno nos demuestra su tremenda incapacidad de proyección del país. O somos nosotros o no son nadie. O es nadie. Bueno, yo creo que esta medida, hacer esto, realmente habla de eso. Yo creo que ellos tienen clarísimo de que aquí se les acabó el gobierno y como saben que va a venir un gobierno de oposición, que lo más probable es que sea José Antonio Cast, es que lo va pero es que por eso le digo lo que yo recién le decía, jamás les ha interesado el bienestar de la gente, a ellos les interesa a ellos. Imagínense todo lo que partieron en el 2000, a inicios del 2000, no me acuerdo la época, con el famoso consigna de la educación gratuita, sí, correcto, y de calidad. Mire cómo está la educación hoy día, destrozada, destruida. Pero ellos lo utilizaron inicialmente para poder llegar al gobierno. Después pasó todo el estallido delictual y ellos llegaron al gobierno. Mire cómo están las arcas públicas de este país. Mire a quienes les ha ido bien. Ponga una foto, por ejemplo, imagínense el señor Jackson antes, ahora está haciendo clases en Barcelona. ¿Clases de qué está haciendo? Entonces, por ejemplo, la señora Vallejo, que ahora tiene para todos los días sus lentes espectaculares. Ellos están espectacularmente bien, el resto de los chilenos no lo está pasando bien. De hecho, es cosa que vayan a la calle y le preguntan a las personas. Gente quiere un cambio. Por eso es que en la encuesta la representante de este gobierno, del Partido Comunista, está tan abajo y no tiene ninguna opción en los segundos. Hay una decepción absoluta de la gente. La gente la hacen creer que el generador de empleo, la gente que está más de centro hacia la derecha, son los crueles, son los que lo aniquilan. ¿Pero quién ha aniquilado el país últimamente? Usted venía bien, relativamente bien, tranquilo, trabajo estable. ¿Pero quiénes deterioraron a las AFP, el sistema de previsión de Chile? ¿Quiénes lo hicieron? La concertación. La concertación con todos sus cambios dejó hecho un asco la AFP, que si hubiesen mantenido la AFP el proyecto inicial, sería muy distinto a lo que es hoy. Hoy día usted está obligado a entregarle al Estado el 1,5% de su sueldo. ¿Por qué? Porque el Estado lo obliga a hacerle un préstamo que no sabemos si te lo van a devolver. ¿Quién protege a quién? Claro, justamente ese préstamo obligatorio que nos están haciendo todos los contribuyentes, a mí... Es como José Antonio Cast dice, bueno, que vaya a cuenta individual, no tiene por qué usted como trabajador... Es que es lo más injusto de que nosotros estemos obligados. Primero que nada, a mí me da mucha risa, entre comillas, la palabra préstamo, porque yo a usted le hago un préstamo si usted me lo pide, pero le puedo también decir que no. Los préstamos. Claro, no, pero yo le puedo decir, sí, don Jaime, feliz le presto, o no le presto, porque no le quiero prestar, pero usted me está obligando a hacerlo. Con la promesa de que eventualmente el día de mañana, en 20 años más y en bastantes cuotas, porque no es que le vayan a devolver su dinero inmediatamente, es repartido en una cantidad de cuotas gigantescas. Así que eso no sé si todo el mundo lo tiene tan claro, pero un Estado que ni siquiera es capaz de proveerme lo mínimo, que son condiciones mínimas para vivir tranquilo, para poder trabajar tranquilo, además, por el otro lado, me está obligando a entregarle parte de mis recursos para que ellos se puedan financiar. Y eso a mí la verdad me parece que es totalmente injusto. ¿Cómo viene la semana, mi estimado amigo? Viene muy a relajar un poco. Muy cargada, sí. Es que la verdad es que a uno le da rabia, a mí claro. me enoja. Bueno, y eso es en parte
una de las motivaciones por la que estoy aquí, porque veo que la política se ha transformado en algo tan decadente y nunca ha sido el problema de la política, son los políticos que tenemos hoy en día. Los que ejecutan la Pero política. como le decía inicialmente, yo soy una persona con mucha esperanza, con mucha fe en que las cosas pueden mejorar, porque tenemos una oportunidad muy importante de elegir un gobierno que realmente venga con un sentido de urgencia, a trabajar en las necesidades y en la urgencia y priorizar las necesidades que tienen los chilenos. Y además también la oportunidad de elegir a los 155 diputados que se eligen en el próximo mes de noviembre, poder elegir a gente capaz, gente nueva, gente que venga con energía, pero con real disposición de hacer las cosas bien, y no elegir a los mismos que llevan 10, 15, 20, incluso más años dándose vuelta en todo el sistema. Pero también hay que tener una consecuencia en el voto. No, el voto cruzado hoy día no me sirve de mucho. ¿Por qué? Porque para que se saquen adelante los proyectos, por ejemplo, en este caso, de José Antonio Kast, el Parlamento debe estar en favor de ese, ojalá mayoritariamente, para que puedan legislar en favor al proyecto. Porque si tenemos un Parlamento de oposición, nada va a avanzar. Claro, ahí en ese sistema a veces funciona como contrapeso, hay que ser súper honesto en cómo funciona. Muchas veces, por ejemplo, pero no tan ideologizado. Claro, por supuesto. Generalmente lo que pasa es que por eso iba antes, que necesitamos gente con una visión distinta, porque que quieran poner a Chile por delante. Claro. Servir al bien común del bien país en el corto, mediano y largo plazo, y no solamente pensar con la calculadora en lo que me conviene a mí en lo personal. Claro. Eso es lo que nos ha llevado a estar en la situación tan grave en la que estamos, y que ese es el funcionamiento que ha tenido nuestro Congreso desde hace ya, lamentablemente, bastante tiempo, en que de manera populista muchas veces los parlamentarios votan de acuerdo a convicciones personales y no por el bien de nuestros vecinos, de nuestro electorado y del país. Ahí voy, el sistema político nacional, hay muchos partidos, hay 22, 23 partidos políticos. Y más en formación. Difícil de llegar a acuerdo. Y el político, una vez elegido, se pone la camiseta, no la que le ofreció a usted, estimado amigo, estimada amiga, se pone la camiseta de su partido ideologizada, y votan de acuerdo al interés partidario y también muchas veces al interés personal, que no es el mismo interés de la gente. No, pues justamente, rara vez de hecho es el verdadero interés de la gente. Y al final del día es muy importante que las diferentes bancadas tengan su comunicación, porque al final del día nadie lo puede obligar a votar de cierta manera, porque uno es un ser individual libre de votar como estime conveniente. Uno pertenece a un partido, también los hay independientes en distintas bancadas. Al menos en el Partido Republicano todo siempre se conversa con anterioridad, porque yo puedo tener una opinión con respecto a X materia que podemos tener similitud, pero también podemos tener discordancia, y esto siempre se conversa antes. Entonces se llegan a diferentes tipos de acuerdos, básicamente todos explayan sus posiciones, se llegan a acuerdos comunes, y después es donde se vota. Pero es el ideal. Es que así debiese ser, y por eso la bancada republicana, aquí les mando un gran cariño a toda la bancada republicana por el tremendo trabajo que han estado haciendo estos años. Hay que votar en consecuencia a lo que yo quiero representar, o a lo que digo representar. Justamente. Porque puedo decir mi discurso precioso, lindo, en la calle de abrazos, vecina, te quiero, y después llego a Valparaíso y la situación, me olvido de la vecina, me olvido de muchas cosas, pienso en mí y pienso en la ideología del partido, que es muchas veces, cuando me hablan con muchas palabras bonitas, viene destrucción tras de ellas. Bueno, claro, eso es parte de la, como se dice, del marketing político. Claro, marketing político, de vender humo, que, insisto, es la manera de proceder de los parlamentarios que llevan mucho tiempo en el sistema, de que nunca han trabajado en el servicio privado, nunca han emprendido, no conocen otro mundo salvo que darse vueltas en distintos cargos, ya sea, no sé, desde concejales, alcaldes, core, concejal, core, candidato a diputado, candidato a gobernador, por allá, pero siempre es lo mismo. Entonces, sí, con ese tipo de representantes, la verdad es que es difícil que obtengamos nuevas realidades, mejores oportunidades, porque ya son más de lo mismo. Entonces, a mí me parece que ya es hora de que traigamos gente nueva, gente joven, gente realmente con transparencia, con capacidad de hacer las cosas con energía, profesionales, que vengan con disposición de poner siempre a Chile por delante. Que no solo sea discurso lo que se dice en campaña, sino que también que sea un discurso de realidad política. Claro. Aunque a usted le moleste, mi estimada amiga, mi estimado amigo, de que el candidato no le regale una estufa, no le pague la cuenta de la luz, eso no es la misión del diputado. Es otra la misión de acompañarle a usted en sus necesidades, además, no individuales solamente, sino que colectivas. Por supuesto. El sector, las leyes son nacionales, pero se puede trabajar, adecuarla un poquito
a la necesidad del distrito, claro. La región de uno, por supuesto. Si bien uno es elegido desde un distrito, hay distritos que tienen uno o dos, Sí. o sea, perdón, regiones que tienen uno o dos distritos, hay regiones que el distrito es completo, sale electo por ese electorado, digamos, pero el trabajo la legislación es justamente nacional. Pero uno tiene que, por supuesto, apoyarse mucho en sus vecinos, en distintas especialistas en distintas materias, escuchar a los vecinos en general, estar en contacto directo con ellos, mirarlos a los ojos, saber cómo les podemos servir de ayuda el día de mañana. Lamentablemente esa desconexión que existe entre los parlamentarios actuales es muy fuerte, yo creo que es muy marcado y es justamente una de las razones por la que existe tanta desconexión entre la realidad y la política. Desde los estudios de Cautiva 101.3, hoy hemos conversado con Sebastián Cristofanini. Número, letra K71. K71. Para cantar un bingo, K71. K71. Un agrado haber estado contigo. Muchas gracias, don Jaime. Despedirnos a todos, desearles un éxito de lo que resta de semana. Espero que nos volvamos a encontrar, si Dios lo quiere, en una semana más. Así que un abrazo grande. Felices fiestas patrias que ya se terminan hoy. Ojalá que el discurso del presidente sea positivo, es lo que esperamos. E iniciamos octubre con mucha fuerza, con mucha gana, con mucho deseo. Mañana, desde acá, desde el corazón del distrito 16, desde San Fernando. Chao. Hasta aquí, el diálogo que aporta en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados para que quedes al día con la contingencia. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.